Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias a Urban Chief y a C40 por esta oportunidad de poder conversar sobre Lima, Perú, capital, que fue otrora también capital del virreinato. Lima fue fundada, como ustedes saben, en 1535 y ha tenido un crecimiento desde los últimos 50 años más o menos, un crecimiento exponencial, sobre todo en el uso del suelo, y como ya se ha mencionado, un crecimiento que es mayoritariamente informal, ¿no? Ahí vemos la mancha de Lima, cómo ha ido avanzando en el tiempo, de izquierda a derecha, y ya está llegando a los límites de crecimiento territorial, porque hacia la izquierda, en los planos, lo que tenemos es el Océano Pacífico, y hacia la derecha ya son las faldas de los cerros, de las montañas de los Andes, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur ya son otras ciudades que seguramente en breve tiempo se van a conurbar. Bien, hablemos un poco de la planificación de Lima. En el año 2014-2015 se elaboró una propuesta de planificación del Plan de Desarrollo Metropolitano, lamentablemente no fue aprobada, que iba a reemplazar a un plan metropolitano ya obsoleto en ese momento, ¿no? 7 años después se elaboró una nueva propuesta actualizada, mejorada sin duda, del Plan de Desarrollo Metropolitano, y coincidió que cuando ya se estaba terminando de elaborar este plan, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Que era la primera vez que teníamos una ley con una referencia tan específica, que el desarrollo urbano tenía que ser sostenible. Entonces, lo que hicimos fue actualizar este plan, que ya estaba casi terminado, a los indicadores de la ley. Y así fue que resultó esta propuesta, que además, dicho sea de paso, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Metropolitano, ¿no? Situación que no es muy usual, digamos, en la aprobación de este tipo de instrumentos de planificación. El Plan de Desarrollo Metropolitano ha dividido territorialmente Lima en 5 unidades territoriales. Nosotros la llamamos coloquialmente 5 Limas: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur y Lima Balnearios. Lo hemos llamado así, y además somos colindantes con la provincia constitucional del Callao, que no es parte territorial jurisdiccional de Lima, pero que está ahí, está conurbada, o sea, prácticamente convivimos con la provincia constitucional del Callao. Lo que es importante señalar son los indicadores que nos ha dejado el Plan de Desarrollo Metropolitano, ¿no? Básicamente tenemos cerca de 2 millones de habitantes que están en problemas de vulnerabilidad, y además tenemos otro tipo de problemas como más de 700.000 unidades de vivienda como déficit habitacional. Tenemos el 7.5% de esta población de casi 11 millones de habitantes sin acceso al agua potable, 3% sin acceso a la electricidad, la mitad de la población no tiene acceso formal al internet, y el ratio de área verde por persona apenas llega a 3 metros cuadrados. Entonces, para poder garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano, tenemos que enfocarnos en metas que son factibles, ¿no? Y hemos escogido 2 que son altamente prioritarias. Una es salvar vidas. Tenemos 2 millones de personas en altísima vulnerabilidad, y tenemos que disminuir ese 70% de informalidad, tanto en el uso del suelo como en las edificaciones existentes, ¿no? Este uso irracional e informal del suelo ha generado la alta vulnerabilidad en las familias. Las familias vulnerables están expuestas a sismos, a tsunamis. Las quebradas se pueden activar en cualquier momento, están asentadas en muchas quebradas que se pueden activar en cualquier momento. Hace poco hemos tenido el ciclón del Yaku, y todo eso nos genera una alta huella ecológica.
¿Qué cosa hacemos en el Instituto Metropolitano de Planificación? Lo que hacemos es articular a los actores urbanos, tanto públicos como privados, con el objetivo fundamental de generar condiciones normativas y de gestión que permitan, impulsen y promuevan de manera eficiente y eficaz tres aspectos fundamentales. Primero, el uso formal, racional y sostenible del suelo y de los sistemas urbanos. El suelo es un recurso agotable, entonces hay que gestionarlo de modo racional. También las intervenciones urbanas de gran impacto y el cierre de brechas de los indicadores que acabamos de ver, priorizando a la ciudad y la vivienda como un conjunto. O sea, no solo la ciudad, no solo la vivienda, pero la ciudad y la vivienda. Y todo esto en beneficio, en favor de disminuir los altos niveles de vulnerabilidad de la población y de la informalidad en el uso del suelo. Bien, para poder lograr eso tenemos que estar alineados a un conjunto de políticas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Básicamente el Acuerdo 52 de Hábitat 3, el Objetivo 11 de los Objetivos del Milenio. En el 2015 se aprobaron las contribuciones en adaptación al cambio climático, específicamente en el sector de vivienda y urbanismo. Además, estamos alineados al Acuerdo 21 del Acuerdo Nacional, que ya tiene un buen tiempo en el país, y al Objetivo 6 del Eje 2 del Plan Bicentenario. Como había mencionado, Lima Metropolitana está dividida en 5 sectores, en 5 limas. Y lo que nos queda ahora, después que se ha aprobado el Plan de Desarrollo Metropolitano, que es un plan muy general que abarca toda la metrópoli, es trabajar los planes de desarrollo urbano de cada una de las 5 limas, porque estos planes ya aterrizan en la zonificación, que es el instrumento, digamos, más importante para garantizar el desarrollo urbano sostenible. Hemos empezado por el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte, esto en convenio con el Ministerio de Vivienda, ellos lo financian. Ellos tienen el interés debido a la estrecha relación que tiene el norte de Lima con la ciudad de Chancay, específicamente con el megaproyecto del puerto de Chancay, que sin duda va a generar un gran impacto en toda la parte norte de Lima. Además, vía convenio con la Municipalidad Provincial del Callao, estamos elaborando su plan de desarrollo metropolitano, como corresponde, y eso nos señala un eje importante en todo el litoral, desde el Callao hasta Chancay. Además, hemos priorizado la elaboración del plan de desarrollo urbano de Lima Balnearios. ¿Por qué de Lima Balnearios? En Lima Balnearios están las Pampas de San Bartolo, que es quizás el último lugar donde Lima todavía tiene terrenos para crecer de modo formal. Hay pocas invasiones, pero hay pocas invasiones, y la característica es que prácticamente todo el suelo es privado. Entonces, estamos recibiendo un conjunto de iniciativas para hacer planes específicos y hemos juntado todas ellas para elaborar el plan de desarrollo urbano de Lima Balnearios. Lo importante es que tenemos la directiva del señor alcalde de trabajar conjuntamente con los privados que presentan estos planes específicos para que ellos puedan destinar y entregar a la municipalidad un porcentaje del terreno, de los terrenos nuevos que van a tener zonificación, para poder hacer planes, para poder hacer proyectos municipales de vivienda social, básicamente para resolver en parte este problema de la vivienda social. Pero también le hemos dado mucho interés o mucha mirada al Plan de Desarrollo Urbano de Lima Este, que es donde se encuentra la mayor cantidad de familias vulnerables. Y para esto es que necesitamos buscar socios que nos permitan conjuntamente trabajar este Plan de Desarrollo Urbano. Debido a que la población vulnerable está en la periferia, está ubicada básicamente en las laderas, es que vamos a priorizar también, o hemos detectado que la única forma de empezar a resolver la gran problemática del suelo urbano de Lima es identificar ámbitos, áreas donde se puedan hacer planes específicos para regeneración urbana sostenible.
Aprovechando también una coyuntura, y es que el Ministerio de Vivienda ha destinado bonos llamados bonos salvando vida justamente para las familias que están en alta vulnerabilidad. Por ahora el Ministerio ha identificado 12.000 familias. El problema es que no hay terrenos libres, terrenos del Estado libres para poder construir estas viviendas. Además, la idea tampoco es llevarlos demasiado lejos de los lugares donde están. Y como digo, mayoritariamente están en la zona este de Lima. Entonces, lo que nos queda es, desde la municipalidad, fomentar, trabajar, alentar, hacer estos planes específicos de regeneración urbana, donde se pueda, por un lado, atacar el problema del suelo, que es un suelo informalmente ocupado o en muchos casos deteriorado, para poder regenerarlo totalmente, regenerarlo de cero, y por otro lado, lograr ahí oferta de vivienda para las familias que son vulnerables y que tienen este bono salvando vidas. Bueno, este es un esquema, vemos ahí a la izquierda, vemos en planta, y a la derecha en corte. Es un esquema de cómo ha venido creciendo Lima. Seguramente es la manera como crecen muchas de las grandes ciudades en Latinoamérica. Hay un centro que es densamente poblado, que tiene todos los servicios, tiene los equipamientos, tiene comunicación, y a partir de ahí la expansión es una especie de fuerza centrífuga que se va alejando cada vez más y cada vez haciéndose menos densa. En el caso específico de Lima, ese alejamiento va llevando a la gente hacia las laderas de los cerros, es decir, no es un plano, sino es una elevación, y eso genera problemas gravísimos, entre otros el acceso al agua, ¿no? Cuanto más arriba están las familias, es más difícil acceder al agua. Las gestiones municipales anteriores, por ejemplo, trabajaron construyendo escaleras de concreto para que las familias puedan, al momento de llevar sus baldes de agua cargadas, no se les caiga tanto, no derramen tanto, porque además pagan 10 veces más de lo que cuesta el agua a nivel de las zonas consolidadas. Entonces, ahora la gestión actual municipal lo que está haciendo es colocar pilones, porque, valgan verdades, la empresa prestadora de servicios no se abastece, no tiene la suficiente capacidad técnica ni económica para poder dotar de agua a todas estas zonas. Además, hay muchas zonas, como mencioné, que están en zonas de alto riesgo no mitigable. Entonces, lo que queda es hacer estos proyectos de regeneración. La propuesta, entonces, como había mencionado, se puede ver acá estos ámbitos verdes, es ubicar territorios de 5, 10, 20, tal vez 50 hectáreas, ojalá más, donde se pueda trabajar proyectos de regeneración urbana, donde podamos convencer a las familias de que es importante hacer una renovación, una regeneración total del suelo, y para lo cual tenemos ya en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible una serie de instrumentos que nos permiten, por ejemplo, trabajar con fideicomisos, hacer reajuste de suelo, etcétera, para poder trabajar con la propia población. Identificamos un ámbito cualquiera, digamos que así se veía en el año 2010, luego en el año 2020 quizás no hay mucho desarrollo, pero probablemente sean lugares donde se haya dejado algunos espacios libres, por ejemplo, para recreación, a pesar de que no los hayan implementado como tal. Entonces, la idea es que en un ámbito como este se pueda hacer este proyecto de regeneración urbana, pero empezando a construir un primer módulo de vivienda, un primer condominio de viviendas, justamente en un espacio libre, en un espacio que haya sido, por ejemplo, destinado para un parque. Y con eso evitamos la necesidad de trasladar temporalmente a las personas, como habíamos visto en el caso de Paraguay, por ejemplo. Ahí sí hubo la necesidad de hacer este traslado temporal de las personas,
lo cual sin duda debe tener un costo social y económico importante, ¿no? Acá la idea es identificar estas áreas que están libres, que han sido dejadas por los propios pobladores al momento de invadir, etcétera, pero donde se puede empezar a construir los primeros condominios. La ventaja es que desde la municipalidad podemos manejar el suelo, podemos manejar la zonificación y darle las condiciones adecuadas para que esto suceda. El otro aspecto es que es evidente el uso irracional del suelo en estas condiciones. Por ejemplo, en este pie chart estamos viendo que en este ámbito el uso del suelo más o menos es la mitad, lo que está pintado de amarillo. Los usos para áreas verdes, entre comillas, porque no se ven verdes, no están verdes, es apenas 8%, 2%, 4% para educación, otros fines, y todo lo demás, 35% para vías vehiculares. Vías vehiculares que sin duda tienen poquísimo uso, casi nada, ¿no? Y eso es un uso irracional del suelo, entre otras razones, por este concepto de manzana tipo espina de pescado, que es un rectángulo donde todos los lotes miran a una pista, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede en Lima prácticamente en todo el territorio. Y la idea es que en una regeneración urbana se plantee una urbanización en que debido a la densificación el uso del suelo residencial ya disminuye, ya no es la mitad como vemos ahí, sino es mucho menos, digamos un 30%. El uso del suelo para vías vehiculares igualmente se reduce del 35%, por ejemplo, al 20%, o sea, hay un ahorro importante del suelo. Pero además le damos mucha más importancia a los espacios que van a servir de recreación, pero no solo de recreación, sino de socialización, porque también el concepto es empoderar a las familias para que puedan gestar su desarrollo, sobre todo de tipo autogestionario en lo posible, ¿no? Entonces, esos son los conceptos principales que queremos manejar. Básicamente le hemos llamado regeneración urbana sostenible. Utilizamos un mecanismo que en nuestra normativa se llama reurbanización, adicionalmente al reajuste predial, y una figura que también está en la norma, que es la unidad de gestión urbanística, ¿no? El U. ¿Y qué beneficios podemos obtener con esta concepción? Básicamente, conjuntos residenciales de densidad media, densidad alta en comparación a la bajísima densidad original, pero con diseño bioclimático. Empezamos ya a tener las consideraciones ambientales en este tipo de emprendimientos. Redes, ciclovías y alamedas al interior. Se cuadriplica el área para la recreación pública, se duplica el área para educaciones, postas médicas, bibliotecas, etc. Además, se incorpora también el concepto, la idea del tratamiento de desechos in situ, es decir, ya no la idea de tener camiones de basura que recorren todo Lima para llevarlos a un botadero, o por lo menos minimizar eso, y lo mismo en el caso de los desagües, ¿no? Grandes redes con grandes impulsores, sino que intentar trabajar en el sitio todo lo que se pueda y en todo caso minimizar lo que vaya a la red pública. Además, esto debe tener un acompañamiento social para poder fomentar microempresas y que las familias también tengan posibilidades de trabajo. Y esto implica sin duda un seguimiento social. Tenemos una metodología de 9 pasos, no la voy a detallar, están ahí, seguramente les van a alcanzar las diapositivas, pero en resumen de lo que se trata es que el Instituto Metropolitano de Planificación lidere la gestión de estos ámbitos de regeneración urbana. Y este proceso parte por identificar, conceptualizar desde el punto de vista sostenible el ámbito donde se va a trabajar, identificar a las familias, y eso pasa por ya aspectos técnicos como empadronarlas, etcétera. Formar las unidades de gestión urbanística de acuerdo a la normativa, para lo cual hay que crear un fideicomiso y ahí se hace todo el trabajo de reajuste de suelo. Las familias
ponen su terreno en el fideicomiso y se convierten en socias de todo este emprendimiento, ¿no? Luego, ya conjuntamente con los privados, allí en la leyenda se ve la participación de todos los actores principales, tanto públicos como privados. Los privados entran ya a lo que saben hacer. Ellos no entran en la primera etapa porque eso necesariamente tiene que hacerlo el Estado. Pero los privados entran a lo que sí saben hacer, que son los proyectos ya de ingeniería, de arquitectura, pero con una condición. Y esa condición está respaldada por la NAMA de Construcción Sostenible con Visión de Ciudad que tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? La NAMA es el Nationally Appropriate Mitigation Actions. Esto lo tiene el Ministerio de Vivienda ya desde hace algunos años y la idea es activarlo para que todo el proceso proyectual esté incorporado en estos aspectos ambientales. A partir de ahí tenemos en el punto 5 todo un conjunto de posibles canales de financiación. Como había mencionado, el Ministerio acaba de crear el bono Salvando Vidas, tenemos el bono familiar habitacional, tenemos el bono verde, el crédito Mi Vivienda, también muchos bancos, muchas financieras han creado lo que le llaman cuenta ahorro familiar para aquellas familias que no tienen un trabajo fijo, pero que sí tienen ingresos fijos que los pueden ir depositando en sus cuentas. Una vez que cumplen cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de monto, ya son sujetos de crédito. Y también hay el crédito hipotecario convencional. Esto en la perspectiva de que este tipo de barrios nuevos tienen que ser absolutamente inclusivos, o sea, no exclusivamente para los más pobres, sino que vivan todos, porque sin duda es una calidad de vida muchísimo mejor de lo que actualmente tenemos en general en Lima. A partir de ahí, además, por ejemplo, en el punto 6 es capacitación a la población. Tenemos dentro del Ministerio de Vivienda también algunas instancias, instituciones que pueden aportar en eso. Ya luego viene la inversión, la gestión inmobiliaria, que es básicamente trabajo de los privados, ahí ya no entra el Estado. La propia construcción es trabajo de los privados y finalmente el Estado remata, digamos, todo este proceso con capacitación y promoción de creación de microempresas. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que queremos hacer desde el Instituto Metropolitano de Planificación y aquí estamos buscando socios. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sim, é isso que eu ia falar. Se alguém tem alguma pergunta. Usted mencionó varias veces la experiencia del fideicomiso, no es fideicomiso. Y le pediría si lo puede explicar un poco mejor, porque usted dice que las familias disponen de los bienes para el fideicomiso. Entonces, la primera cosa, ¿cómo es ese proceso, ¿no?, de disposición de los bienes? Si ustedes ya tienen experiencias de suceso con esa figura del fideicomiso, en fin, es eso. Bien, a ver, como en Lima prácticamente ya no hay terrenos para construir, ¿qué hacen las empresas inmobiliarias? Lo que hacen es, van a los barrios antiguos, detectan casonas o casas relativamente antiguas, tocan la puerta y a la familia le dicen: queremos hacer un negocio contigo, ¿no? Tú nos das tu terreno, tu casa con tu terreno, nosotros lo demolemos, construimos un edificio, digamos, de 10 departamentos y te damos 1 o 2 de acuerdo a lo que valorizamos el terreno. Bueno, esa figura en pequeñito la queremos hacer acá en muy grande, ¿no? En 10, 20, 50 hectáreas. Esa es la idea. Pero, ¿cómo aseguramos, cómo le decimos a las familias, entra a este negocio tan grande, ¿no? Sobre todo familias que no viven pues en el centro de la ciudad, que no están familiarizadas con este tipo de transacciones comerciales, sino que son familias que seguramente años atrás han invadido, después ha venido COFOPRI, que es la institución que formaliza, les ha dado su título de propiedad y han empezado a construir ladrillo por ladrillo su vivienda, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones tenemos que encontrar el mecanismo
que les pueda dar seguridad a estas familias y por supuesto al inversor inmobiliario para que el trabajo no se vaya a perder, no vaya a suceder algo malo en el camino. Y el mejor mecanismo desde el punto de vista financiero es el fideicomiso, ¿no? Es decir, abrir un fideicomiso donde las familias lo que hacen es aportar su terreno titulado, los inversionistas lo que hacen es aportar capital, el Ministerio de Vivienda aporta los bonos, entonces se hace un gran fondo, paralelamente se trabaja el reajuste de suelos y ya está, o sea, esa es la idea. No hay experiencias, digamos, todavía de esta conjunción Estado-empresa en fideicomisos. Queremos innovar en eso. Sí hay muchos fideicomisos, pero privados, ¿no? Entonces, la idea es tomar eso que además está en la norma, está en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y en su reglamento. Mi pregunta, Guillermo, es relacionada con el marco legal. Primero, este modelo que tú presentaste, ¿sería posible antes de la Ley DUS que fue aprobada en 2021? Si no. Y segundo punto, ¿cuál fue la participación de Lima, de los municipios en esta Ley DUS? Porque entiendo que la Ley DUS cambia mucho las cosas en Perú y amplía mucho las posibilidades de actuación, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, la participación de las municipalidades a través, en general, de la legislatura es cuando el ministerio, en este caso, prepublica la ley y da un tiempo prudencial, puede ser un mes, 2 meses, no recuerdo cuánto fue en este caso, para que todos los actores públicos y privados puedan opinar al respecto. No conozco el detalle de la propia elaboración de la ley en cuanto a la participación de las municipalidades. La primera pregunta fue... Si este modelo sería posible sin la ley. Ya. Antes de la ley había el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, que sí incluía la unidad de gestión urbanística como modelo de gestión urbanística, vale la redundancia, y el fideicomiso como instrumento financiero. O sea, bajo esa perspectiva sí hubiera sido posible antes de la ley. Lo que la ley nos da, en todo caso, son más herramientas, como por ejemplo el reajuste de suelo, que podría ser aplicable o no, dependiendo de cómo el privado se relacione con las familias. Porque, como había mencionado hace un momento, es solamente un pacto entre el privado y las familias, por ejemplo, para hacer un edificio. Entonces, acá también podría haber un pacto sin necesidad de hacer todo un trabajo de reajuste de suelo. Es una incógnita, no sabría responder en este momento. Vamos a hacerlo y vamos a ir aprendiendo, haciendo camino al andar, como se dice. Muy bueno. Vamos a seguir adelante. Entonces vamos a agradecer una vez más, por favor, a Guillermo. O Guillermo me disse que foi professor por muitos anos. E então agradeço muito por essa aula, por essa explicação que você trouxe para a gente.